conmigo, dentro de mí hay un patrón celestial. ¿Estamos claros con eso? Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como es corto el versículo, lo vamos a leer de nuevo. Vosotros también, o diga conmigo, yo soy piedra viva. ¿Qué es usted? Usted es una piedra viva. Entonces, soy edificado como casa espiritual. ¿Cómo está siendo usted edificado? Usted está siendo edificado como una casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, la palabra sacerdocio, permítame en esta mañana decirle, la palabra sacerdocio no está vinculado a algo que sea únicamente un ministerio, un liderazgo, sino que tu familia, usted operando en el rol de padre o como madre o como hijo o como empleado, cualquier rol que desempeñe usted en la vida también puede hacerse bajo el plano del sacerdocio. ¿Por qué? Porque sacerdocio estaba buscando, sacerdocio es una consagración al desempeño de una función determinada, en general respetable por la abnegación que se requiere en ese sacerdocio. Dicho de otra manera, que cuando usted es padre o cuando usted es un empleado, cuando usted es una persona, un civil, estando en la comunidad que Dios nos ha puesto o nos ha dado por vivir, nosotros tenemos un sacerdocio y nosotros tenemos que ser una persona respetable. Porque cuando va ese patrón movilizándose por los distintos espacios que Dios te ha dado por vivir, nosotros lo tenemos que mostrar o lo tenemos que hacer ver desde este plano. Y dice el significado que se requiere una abnegación. Diga conmigo, para ser respetable debo mostrar un ejemplo. Quiere decir que en esta sociedad, en esta comunidad que nosotros vivimos, no solamente se tiene que tener palabra, porque de palabras sobra, sino diga hechos. ¿Qué debe haber? Hechos. Entonces, para tener buenos hechos, tenemos que abnegarnos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la línea de este mensaje en esta mañana? Son dos cosas. Tener una vida de iglesia y no una vida de templo. Voy a respetar la línea del padre de esta casa que venía ministrando que somos gente de iglesia y no gente de templo. Decirle al que está a tu lado, vos sos iglesia y no sos un templo. No somos un templo que somos gente para estar metida dentro de cuatro paredes, sino que somos personas que tenemos el ejercicio de practicar lo que se nos enseña dentro de un templo, pero para ejecutarlo en la comunidad y en la sociedad que Dios nos da por vivir. Ahora bien, cuando hablamos de abnegación, no podemos vivir una vida abnegada dentro del templo. La abnegación tiene que estar en la comunidad. La abnegación podrá hacerse dentro del templo y no va a resultar difícil hacerla, porque todo es como que estamos en un mismo espíritu y puedo decir, yo me abnego de decir malas palabras, me abnego de ver cosas que no debo ver, entro en una negación de hacer lo malo, hago lo correcto. Eso se puede hacer dentro de un templo, claro que se puede hacer dentro de un templo, pero Dios quiere que nosotros seamos personas abnegadas en la sociedad, afuera, donde la gente está desvirtuada, a donde no tienen patrones de vida, o los patrones de vida son completamente torcidos, distorsionados, opacados, confundidos, donde corroe el espíritu y la mente y el corazón y el alma de las personas. Entonces, cuando la sociedad se encuentra con un hijo que son templo del Espíritu Santo y vive una vida de abnegación, no de pobreza, no de crisis, sino de abnegación, que a lo que declara la gente, usted declara otra cosa. Usted empieza a convivir con Dios y lo que usted declara es lo que Dios dice, que en Dios todas las cosas son buenas, que en Dios todas las cosas son posibles y que en Dios todo se puede regenerar. Eso no se lo puede decir dentro de una iglesia, también se lo tiene que decir en el lugar donde Dios nos puso. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, lo que Dios nos pide como vida de abnegación es demostrarnos que nosotros, para poder ofrecer sacrificios espirituales, diga conmigo, sacrificios espirituales.
Los sacrificios espirituales va a depender de cómo usted edifica y cómo edifico yo mi vida espiritual. Ningún sacrificio espiritual va a ser recibido por Dios si usted y yo tenemos una mala edificación. Quiere decir que hay personas que hoy en día están vinculadas tan estrechamente con la sociedad de que construyen distintos tipos de conceptos en la vida. Y esos conceptos o esos patrones que van metiéndose en la persona la vuelven orgullosa, vanidosa, la vuelve egoísta, intolerante. Y esos patrones va degradando a una persona. Pero cuando va degradándose esa persona, también se va degradando el núcleo que lo rodea a esa persona. ¿Me va entendiendo hasta acá? Entonces, cuando yo tengo que construir mi vida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, tengo que discernir cómo estoy construyendo mi vida. ¿Qué es lo que voy añadiendo a mi vida? No solamente qué es lo que voy añadiendo a mi vida o a su vida cuando usted se congrega, sino qué vamos tomando en particular de la sociedad o del sistema natural que nosotros vivimos. Todo lo creado es bueno. Diga conmigo, todo lo creado es bueno. Todo lo que hay allá afuera, permítame decirlo a través de la palabra, todo lo que hay afuera es bueno, porque todo está hecho por Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No le estoy diciendo una falsa doctrina. Todo lo que hay afuera es excelente. Todo lo que hay afuera es malo. Con la única diferencia que el hombre ha cambiado este concepto, ha perturbado su corazón y entró a desvirtuar lo bueno. ¿Me va entendiendo? Porque va tomando distintos patrones para su vida y eso hace que se arruine todo lo bueno que Dios hizo. ¿Para qué somos llamados nosotros como iglesia? Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que aún la sociedad, aún la misma naturaleza, los tiempos presentes están clamando, están gritando a dos voces, piden por favor a gritos que se levante una iglesia que esté potenciada, que tenga la virtud de Dios, que tenga conocimiento, que en ellos portamos el poder de Cristo y que cuando nosotros salimos a la calle, esa generación, esa naturaleza está clamando. ¿Para qué? Para que aparezca, para que vislumbre el poder de la iglesia. Porque lo que le hace falta a tu casa, lo que le hace falta a tu barrio, lo que le hace falta a tu escuela, lo que le hace falta al lugar donde tú convives, es de que haya hijos llenos del poder, del amor y de la virtud de Dios. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. Si usted está en esta mañana, saque ese aplauso, porque tú eres una persona que es templo de Dios, no es persona de templo de hecho de manos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 24. Pablo da una expresión que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Hay algo que le tengo que comentar. Usted lo sabe por medio de la escritura. Cuando hay personas que son de templo, no regeneran sus pensamientos, porque cuando salen a la comunidad, salen a la vida diaria, a la vida doméstica, nunca cambian de rol, nunca cambian actitudes. Si nosotros estamos acá congregados, es para ir cambiando de actitudes. Diga conmigo, cuando yo me congrego, es para ir cambiando ¿de qué? Diga conmigo, de actitudes. Nosotros hemos tenido una cultura, y hay veces que personas congregantes de las iglesias, no digo de esta, sino estoy generalizando de las iglesias, que cuando no hemos conocido el significado pleno de lo que es iglesia, cuando no hemos decodificado de lo que significa iglesia, que somos nosotros, que somos piedra viva, que mora el Espíritu de Dios. Pablo dice en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada del Dios viviente. ¿Están acá conmigo? Entonces nosotros conocimos a Cristo, pero cuando no se nos revela o cuando no decodificamos que somos realmente iglesia, entonces lo que hicimos nosotros es cambiar de templo. Yo era católico apostólico romano. Respeto mucho la idiosincrasia que pueda aportar una persona. Lo que no respeto es la actitud que puede tener la persona.
¿Está hasta acá? Entonces lo que quiero decir es que nosotros conocimos a Cristo, pero cuando no hay cambio de modales, cuando no hay cambio de palabra, cuando no empieza a haber un cambio, una regeneración en nuestra persona, es porque simplemente hemos cambiado de templo. Hemos cambiado de religión, hemos cambiado de templo, pero no hemos cambiado de actitud. Diga conmigo, si soy iglesia, debo mostrar otra actitud. Por eso muchas veces, lamentablemente, se desvalorizó a los cristianos. Cuando hay personas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que dicen, ¿vos sos cristiano evangélico? Déjame así como estoy. Hola, es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que el ser iglesia es tener un cambio ¿de qué? De actitud. No es tener un cambio de espacio, sino un cambio de actitud. Ahora fíjese que hay una mujer que conocía a Dios a su manera, a su forma, pero un día se encuentra con Jesús y ella venía de ritos. Por eso cuando hay gente de templo, cuando hay personas que únicamente valoran las paredes, valoran el espacio, valoran la silla, valoran los ritos, la liturgia, porque lo que nosotros hacemos de cantar, el de venir a un horario, salir de ese horario, simplemente son una liturgia. No está mal, hay algo que está establecido para movernos bajo esa línea de orden. Pero en realidad esta mujer vivía bajo un plano de liturgia, pero se encontró con Jesús. Y esta mujer tuvo 5 maridos y que con el marido que estaba todavía no era su marido. Entonces ella dijo en una oportunidad, Señor, nuestros antepasados decían que teníamos que adorar en Samaria. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Ella ni siquiera sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque para adorar hay que tener realmente claro cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual. Cualquiera puede adorar, pero ¿cómo y desde dónde se está adorando? ¿Desde qué plano nosotros estamos levantando una adoración a Dios? ¿Bajo una construcción del templo del Espíritu hecho con oro o estamos hechos con hojarasca? Entonces Jesús empezó a decirle, mirá, acá el tema no está a dónde se adore, sino que yo quiero que se adore a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que para adorar a Dios en espíritu y en verdad no necesito ser contenido por un templo. Lo que Jesús estaba diciendo, yo quiero que ustedes se manifiesten realmente como una persona verdadera, cambiada, que portan vínculo de Dios, que llevan en la estirpe los principios de Dios y que en esos principios yo voy a valorar. Porque Jesús dijo en una oportunidad, hay gente que me adoran de labio, hay gente que me adoran de boca, pero su corazón está lejos. Hola. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que la adoración es muy implícita, está muy ligada a cómo yo construyo mi vida espiritual. Entonces la adoración tiene que ser dentro del templo, pero la adoración de demostración de que somos hijos también tiene que estar afuera. Hola, ¿cómo es tu vida? Es algo particular tuya, es algo particular mía, pero Dios va a ir tomando lectura de cómo va a ser la adoración que nosotros hacemos delante de Él. Permítame continuar. Entonces, lo que Dios quiere es de que nosotros adoremos, ¿de qué? Diga conmigo, en espíritu y en qué más. Y en verdad. Déjeme soltar después otro concepto más adelante con respecto a que esto acarrea un orden para nuestras vidas. Entonces la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. La verdadera edificación que Dios está haciendo sobre nosotros, lo que Dios quiere hacer cuando nosotros nos juntamos para escuchar y tomar la formación de Dios, y Dios va trabajando en nuestra vida. ¿Y qué es lo que va haciendo? Anote, Dios va edificándonos, Dios va transformándonos, Dios va concientizándonos para nuevas cosas y para nuevos tiempos. Repito, ¿qué es lo que hace Dios cuando trabaja a través del Espíritu en nuestro templo? ¿O qué Dios quiere trabajar en nuestro templo como persona del Espíritu? ¿Sí? Quiere trabajar en estas cosas, edificándome, transformándome, concientizándome para nuevas cosas. Diga conmigo, para nuevas cosas. Siempre Dios tiene nuevas cosas, pero si yo no planteo un cambio de actitud, Dios nunca me va a presentar las nuevas cosas que está ya hechas en Cristo. Hola, entonces las cosas nuevas van a aparecer a medida que yo voy siendo trabajado por Dios. ¿Dónde? Dentro del templo, pero más importante también cómo me dejo trabajar por Dios fuera del templo. ¿Me va entendiendo hasta acá? ¿Alguien me dice amén? Ok, ahora, diga conmigo, para nuevos tiempos.
¿Sabe cuál es la confusión de todo esto? Es de que nosotros pensamos que o creemos que en los nuevos tiempos va a estar todo bien adentro de la iglesia. Hay algunos de ustedes, en forma de chiste se lo digo, ¿hay alguno de ustedes que va a querer vivir los 365 días dentro de la iglesia? No se puede, por más que quisiéramos. Porque tenemos una vida, tenemos un rol, somos profesionales, somos educadores. Usted es padre, usted es madre. No podemos vivir los 365 días dentro de la iglesia. ¿A dónde tenemos que estar? Diga conmigo, en la calle. Tenemos que estar ¿a dónde? En la comunidad. ¿A dónde tenemos que estar como Jesús hizo? En las comarcas, en las aldeas. Ahora, escúcheme bien, los nuevos tiempos no se los puede vivir dentro del templo. A los nuevos tiempos hay que vivirlo afuera. ¿A dónde hay que vivir los nuevos tiempos? Porque acá está todo bien, acá está todo cómodo, está relajado. Hay un espíritu que está tomando control en este lugar. Pero nosotros tenemos que demostrar que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros en los nuevos tiempos hay que vivirlo afuera. Así que levante quien se levante, hablen lo que hablen, a usted no le va a afectar. Porque el espíritu que Dios ha puesto en usted es un espíritu que te va a dar seguridad en los tiempos que van a venir. Cuando los otros viven en caos y en crisis y en desgracia, usted vivirá dándole gloria y alabanza al Señor. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Porque el espíritu que Dios pone en usted no es un espíritu para retrasar, es un espíritu para avanzar y tener conciencia que usted está teniendo y sufriendo una transformación espiritual. Amén. Diga conmigo, estoy sufriendo una transformación espiritual. Cuando hay personas que usted ve, dice, ay, pero estos tiempos son difíciles, y viven con la cara larga, parecen changleta, viven desahuciados. Desde que se levantan hasta que se acuestan, hay algo que siempre lo está movilizando a quejarse, a sentirse molesto. Vive en aspereza, entra en un ambiente y no transforma. Escúcheme, los nuevos tiempos los tiene que hacer usted. No lo hace un gobernante, no lo hace un presidente. Los nuevos tiempos la tiene que generar la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso cuando la iglesia primitiva empezó a salir a las calles, Pedro estaba enloquecido, estaba hecho una fiera y estaba todo convulsionado. Pero él empezó a plantarse en la comunidad y expresó de que Cristo es el Señor. ¿Y qué hizo eso? Diga conmigo, cambió los ambientes, cambió los tiempos. Diga conmigo, Dios puso palabra de poder en mí. ¿Qué puso Dios en usted? Son los que cambian los tiempos y son los que cambian los momentos. Por eso se va a poder levantar distintos gobiernos. Se irá uno y vendrá otro. Gracias a Dios por el nuevo presidente que tenemos. Porque la palabra de Dios dice en primera de Pedro que tenemos que honrar a los hombres de supremacía, sea quien sea. Dicen, honren al rey. Y está con minúscula. Lo que quiere decir que tenemos que respetar. Respetaremos a la persona, pero yo respetaré y tendré en cuenta lo que Dios me dice. Que si Dios está conmigo, yo todo lo puedo. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Usted no va a sufrir nada. Usted no va a entrar en un colapso. La iglesia no está para sufrir colapsos. La iglesia está capacitada para tener virtudes. Y cuando hay virtud, todo se cambia. Diga conmigo, cuando hay virtud en mí, todo se cambia. Por eso usted y yo ejercitamos algo. Venimos a tomar poder en este lugar, pero lo tenemos que desarrollar afuera. Amén. Ok, sigamos un poquito. Nosotros los cristianos debemos volver a la iglesia del inicio. ¿Cuál era la iglesia de los inicios? La iglesia que se reunía en casas. Ahora, cuando tomando lectura doctrinalmente lo que se veía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios había mandado a Moisés que levantara un tabernáculo. ¿Se acuerdan? Entonces le dio un diseño y Moisés levantó un tabernáculo. Cuando Salomón quiso levantar un templo, Dios le dio el diseño y se levantó el templo. Y el templo de Salomón era algo especial que había edificado para Dios. Porque antes, diga conmigo, antes, él tenía que hacer algo, un sacrificio agradable a Dios. Dice la palabra que mató a cientos de animales
como dándose cuenta de absteniéndose o anegándose, que no era él el importante, sino que el importante era Dios. Y cuando Dios vio que había terminado todo el sacrificio, y Dios vio que realmente Salomón se había anegado a su propia persona, con tal que se manifestara la presencia de Dios, recién la presencia de Dios había descendido en aquel lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme por favor por un momento. En el Nuevo Testamento, en ningún lado, en ninguna parte, aparece donde Dios dictamina o Dios direcciona a los apóstoles a hacer templo. En ningún momento. Usted fíjese más que nada en el libro de los Hechos, en ninguna parte, diga conmigo, en ningún lado, Dios dictamina o Dios pide que se haga templos. Lo que Dios quería es de que la iglesia esté en los lugares donde sean necesitados, donde haya necesidad. Ahí tenía que estar la iglesia. Entonces, el diablo, cuando Cristo resucita, era un principiante. Diga conmigo, un principiante. Él tenía estrategia, él tenía maquinismo para la maldad, para matar y destruir. Pero cuando resucitó Cristo, a él se le queman los libretos. Dice, ¿qué hago ahora? Porque hay una iglesia que se está levantando y es una iglesia poderosa. Diga conmigo, poderosa. Es una iglesia que porta la virtud y el Espíritu de Dios, el que me crió, pero también el que me dejó. Ahora, él dice, ¿qué hago yo con estos cristianos? Entonces empieza una estrategia a nivel mundial, por decirlo en ese tiempo. Empieza la persecución. Pero hay algo que pasó, que cuando más era perseguida la iglesia, más fuerte se hacía la iglesia. Cuando más se mataban los cristianos, más fuerte y más se ponderaba la iglesia del Señor. Cuando eran sacrificados en los circos romanos y aún la sangre hablaba en las arenas de los circos, es donde más se levantaba las familias cristianas. Entonces el diablo decía, ¿qué hacemos ahora? Entonces empieza a surgir algo. En el siglo III ya pasó Pedro, pasó Pablo, pasaron todos los apóstoles, se fueron delante de la presencia del Señor. Y dice la historia de la iglesia primitiva que en el siglo III se convierte Constantino, un gobernante turco, un gobernante pagano, pero dice que él se convierte al cristianismo, de tal manera que corta la persecución. Al contrario, empieza a tener un enlace, un roce muy lindo con los cristianos de esa época. Entonces lo que él determina para poder agradar a Dios y poder decir que las cosas se están haciendo bien, él hace lo siguiente, que todos los templos babilónicos, todos los templos paganos que había en ese tiempo, se lo daba a los cristianos. ¿Para qué? Para que pudieran entrar a adorar y bendecir y glorificar el nombre de Dios. Ahora, hay algo que va sucediendo en ese tiempo. La vida de la iglesia tenía que ser sencilla, tenía que ir viendo de alguna manera u otra de no perder eficacia. Diga conmigo, la eficacia se hace de lo sencillo, no se lo hace del orgullo, de la vanidad. La iglesia, lo que peor le sucedió en aquel tiempo es haber entrado a los templos. Y esa fue la estrategia que usó Satanás, de meterla a la iglesia en los templos, de meterla a la iglesia en cuatro paredes. Entonces, lo que fue terrible para esa gente es que bajaron el nivel de eficacia y de impacto social. Empezaron a perder eficacia, porque dijeron ellos, antes nos perseguían, antes no nos dejaban estar en ningún lado, ahora estamos en un templo, ya tenemos templo propio, ya tenemos un lugar a donde estar, nadie nos molesta, nadie nos persigue. Entonces como que se relajaron. Cuidado, iglesia, mis queridos amigos, hermanos, cuidado, que cuando las cosas están bien, usted no baje la guardia. Al contrario, más atentos tenemos que estar. Cuando Dios nos da un tiempo de bonanza, más nosotros tenemos que estar despiertos a las cosas que están para venir. ¿Qué es lo que le había pasado a la iglesia? Se relajaron y empezaron a perder eficacia y empezaron a perder el impacto social. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia, como hijos, tengamos un impacto social. Diga conmigo, un impacto social. La iglesia de Dios debe ser de alguna manera el lugar, verse como un hogar. La iglesia, estando en las casas de amistad, en las casas de paz, ¿cómo no también un día de semana o un día sabatino o un día dominical como hoy? Ver este lugar como una casa, pero también verlo, ¿para qué? Para compartir
conociendo a los hermanos, conociéndose, conociendo sus fortalezas y también conociendo las luchas de nuestros hermanos. No para confrontar al hermano, sino para sanarlo, para cubrirlo, para ampararlo, para ayudarlo a crecer, llevándolo a ese hermano, a ese recién nacido o a cualquier par de nuestra vida, llevándolo día a día a que Cristo sea el centro de las cosas. ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que sucede algunas veces? Es que cuando somos muchas veces gente simplemente de templo, de edificios, de salones, nos olvidamos cuál es el rol que tenemos que cumplir. Diga conmigo, de compartir. ¿Qué cosa? De compartir. ¿Sabe dónde Dios no va a ver que somos gente que se rompe el atavío de egoísmo? Cuando salimos afuera. Y así como compartimos adentro, también tenemos que compartir afuera. ¿Hola? Dice, no, yo comparto todo. Yo comparto todo. ¿Y con lo de afuera? También, diga conmigo también. Dice, conociendo a nuestros hermanos en sus fortalezas, pero también viendo cómo podemos hacer para ayudarlo en sus luchas. No criticándolo, sino sanándolo, cubriéndolo, amparándolo, ayudándolo a crecer. ¿Cómo qué? Para que sean como piedras vivas. Ese es el rol de una iglesia. Esa es la competencia que debe tener usted y la que tengo que tener yo. Eso es lo que nosotros no hacíamos cuando nosotros no teníamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que nosotros portábamos era simplemente un egoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Permítame decirlo con mucho respeto, por favor, en esta mañana. Cuando hay gente simplemente de paredes, hay gente de templo, se convierten en gente egoísta. Se convierten en gente yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Cuando vea, veré qué puedo hacer con otro. Dios quiere que rompamos ese vínculo y ese concepto cuando estemos afuera. Porque cuando las personas vean que dice, te amarás a ti primeramente, pero también a tu hermano. Hola. Nosotros hemos sido o nos ha enseñado de otra manera. Entonces lo tenemos que poner a Cristo como el centro de todas las cosas. Cristo en todo. Diga conmigo, Cristo en todo. Cuando hay gente, cuando hay personas que se salen de los templos, ponen a Cristo en todas las cosas. Por eso Pablo enseña a hacerlo todo en el nombre del Señor. Querer construir un hogar en el nombre de Cristo. Querer hacer un matrimonio en el nombre de Cristo. Querer desarrollar una profesión en el nombre de Cristo. Querer tener hijos en el nombre de Cristo. Querer avanzar y afianzarte en la vida económicamente en el nombre de Cristo. Porque todo es hecho por Cristo y para Cristo. Y toda la gloria se la debe llevar Cristo. Y cuando tus fundamentos son Cristo, mira, se va a levantar el diablo, se va a levantar los demonios, se va a levantar cualquier sistema natural, pero tú serás intocable e inamovible porque todo lo hiciste fundado en el nombre de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Cuando algo quiera salir de tus entrañas y plasmarlo en lo natural, todo se lo hace en el nombre de Cristo. Porque todo se va a sostener, todo parámetro humano no sirve para asentar fundamento en esta vida presente ni en la futura. Todo parámetro que tenemos ahora puesto en nuestro corazón como templo del Espíritu de Dios, todo lo que hagamos en el nombre de Cristo, las generaciones pasarán y verán que alguien dejó puesto y establecido algo grande, porque se lo hizo en el nombre de Cristo. Tú te irás, yo me iré, no estaremos ninguno de estos días acá en este lugar porque nos moriremos, pero que lo que vengan por detrás, alguien va a decir, hay alguien que conoció y entendió de que era iglesia, porque todo lo hizo en el nombre de Cristo. Cuando hay gente que no son de templo, sino gente de comunidad espiritual, hermano, siempre no va a dejar monumento, va a dejar establecido principio, porque todo se lo hizo en el nombre de Cristo. ¿Cuánto me dicen amén en esta mañana? Bueno, sacude esas manos y dé el aplauso al Señor. Si como hijos no reconocemos que hay desorden en algunas áreas de nuestra vida, no veremos nunca el bien. Hay que decirlo como pastor. Yo creo que los padres de esta casa, el apóstol, siempre han determinado algo. Si usted quiere ver el bien,
hay que modificar y ordenar algunas cosas para encontrarse con el bien. Dios tiene bien en todas las cosas de nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros seamos personas que reconozcamos que hay falencias o grietas en nuestras vidas. Y que no tengamos vergüenza de acercarnos a un líder o un padre espiritual y decirle: yo he fallado, me he confundido, pero no quiero vivir bajo esa nube, no quiero vivir bajo esos problemas. Yo quiero que usted me ayude. Entonces, cuando hay un padre de la casa que se encuentra con un hijo que ha trastabillado en la vida, ¿qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Estamos para reeducarlo y estamos para transformarlo y sanarlo y curarlo. Hola, entonces nosotros tenemos que tener este concepto, reconocer, diga conmigo, reconocer. Cuando hay personas de templo, no reconocen, porque quieren verse que está todo bien, todo hecho una pinturita, pero por dentro sufre crisis. ¿Por qué? Porque ha fallado. ¿Podemos fallar? Claro que podemos fallar. Si hay algo bueno, es que Jesús dijo en una oportunidad: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces Jesús le dijo: ahora te das cuenta, yo quiero que vayas tranquilo, pero fíjate, diga conmigo, hay que cambiar de conducta. Y el cambio de conducta significa cambio de acciones, y los cambios de acciones significa haber cambiado los pensamientos, porque hay pensamientos desordenados. Se está en crisis cuando hay pensamientos desordenados. Cuando usted ve crisis en algún lado, ve crisis en su casa, ve crisis en sus hijos, usted ve crisis en su familia, es porque hay pensamientos desordenados. Y el desordenado siempre dependerá de lo demás o de algo. Usted nunca se va a encontrar con una persona desordenada que vive independientemente. No, siempre va a estar dependiendo de alguien, porque es desordenado. Hay algo que no está acomodado en su vida. Entonces siempre le va a ir mal y peor. Siempre va a vivir desconcertado, porque una persona que está desordenada vive desconcertada en todas sus cosas. Entonces lo que Dios quiere hacer es ordenar un pensamiento para que nosotros no dependamos de lo demás o de alguna cosa. La gente de templo, ¿qué es lo que hace? Siempre depende de alguien. Quiere vivir dependiendo de un plan, quiere vivir dependiendo de lo que dice el gobierno, quiere depender de lo que dice fulano, sultano, mengano. Pero cuando hay gente de iglesia, gente que son morada del templo del Espíritu de Dios, ¿sabe lo que hace? Se vuelven personas dependientes, pero no de una comunidad, no de un hombre, se vuelve dependiente de lo que Dios dice en su palabra. Y de lo que Dios dice en su palabra es sí y amén. Hola. El caos es un sinónimo de desorden. Dios produjo a través de Cristo un orden. Ahora usted y yo estamos diseñados para vivir bajo ese orden. Hermanos, cuando nosotros empezamos, o si algún día que Dios nos guarde, y que nosotros tengamos esa predisposición a no cambiar el rol. Pero si nosotros somos gente de templo, o nos convertiríamos en gente de templo, o cuando hay gente de templo simplemente, o gente de edificio, lo que va a pasar es de que no vamos a encontrar nunca el diseño de un orden. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve que el caos es un desorden. Yo me tengo que transformar a ser diseñado con Dios para vivir bajo una vida de orden. No se alinee a lo que otros dicen. No hablen lo que otros hablan. No vivan como otros vivan. Aunque sea su mejor amigo, aunque sea el mejor familiar, pero no tiene lo que usted y yo tenemos, que es el Espíritu del Señor. Hola. Por eso Dios le dijo: Abraham, vos lo querrás mucho a tu papi, querrás mucho a esa tierra, pero para que se produzca un orden generacional a través de tu vida, lo que vas a tener que dejarás a tu casa y a tu padre. Vete de esa tierra y de esa parentela, porque lo que no había ahí no había un orden. Y lo que Dios estaba queriendo tratar de poner es un nuevo diseño bajo un nuevo orden. ¿Y qué es lo que Dios estaba buscando en Abraham? Que también ordene su vida. Diga conmigo, toda persona que conoce a Dios debe ordenar su vida. Porque nadie que viene a Dios tiene todas las cosas acomodadas. Todos ordenamos nuestra vida delante de Dios hasta el día que Él nos lleve. Hola, eso se llama madurez y eso se le llama también perfección. Voy cerrando.
Por eso Dios trata de que nosotros podamos comprender que en nuestra vida como iglesia no tengamos techo. Cuando una persona se encuentra con un techo es porque tiene una vida de desorden. Y cuando hay ese techo, ni el diablo o los demonios te respetan ni te reconocen. Cuando una persona tiene vida de templo, de paredes, se convierte en una persona desordenada, porque no ejercita lo que se le enseña allá afuera donde vive. Entonces, cuando tenemos una vida de caos, cuando tenemos una vida de desorden, lo que empieza a aparecer es que ni el diablo ni los demonios no nos respetan ni no nos reconocen. Por eso cuando se presentaban los hombres de Dios en la iglesia primitiva, el diablo huía, porque sabía que lo que separaban, lo que se establecían, eran gente que cobraba una actitud espiritual, no de templo. Yo soy de tal ministerio. Al diablo, o el diablo te hace pito catalán. Yo soy de tal organización espiritual o eclesiástica. Y el diablo dice, yo también la conozco. Pero cuando el Satanás y los demonios ven de que hay un hombre que porta el Espíritu de Dios, que porta principios, que ejerce y se activa en los principios de Dios, nada puede hacer. Y te reconocen y huyen. Hola. Lo que Dios empieza a tratar de mostrarnos es de que tenemos que comprender y aceptar. Diga conmigo, comprender. A ver, ayúdame, comprender y aceptar, porque muchas veces nosotros comprendemos, sí comprendo, yo comprendo, yo sí me doy cuenta, pero no aceptamos. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Entonces, comprender y aceptar. Entonces, cuando nosotros comprendemos y aceptamos vivir en orden, eso traerá legalidad a nuestras vidas. La legalidad no se la cobra acá adentro, la legalidad se la ve allá afuera, en nuestras casas, en nuestras calles. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Por eso, cuando hay una línea de intrusión ministerial, como se está haciendo en esta casa, es para que usted rompa el concepto de casa de paredes. Está bien, gracias a Dios que tenemos un lugar donde está y que cada día se lo va mejorando y usted le va cobrando cariño y afecto. Pero lo más importante es que Pablo dijo, nosotros somos morada del Espíritu y del Dios viviente. Y que nosotros como morada de Dios y como espíritu, como gente espirituales o hijos de Dios, tenemos que tener legalidad. El diablo te va a respetar cuando vea legalidad. ¿Qué legalidad? Los patrones que yo te dije en un principio de este mensaje. Que nosotros tenemos un patrón celestial dentro nuestro. Y hay algo legal, hay un decreto en el cielo que se dictaminó a favor de tu vida. Hay un tribunal celestial que dijo, este es mi hijo y este es intocable. Podés hacer cualquier cosa con él, pero a él no lo vas a tocar. Hola, yo quiero estar en esa lista. Podrá un día no comer. Un día capaz que algo le pasó a tu auto. Un día se te levantó alguien y te hizo la vida imposible, como suele suceder algunas veces, hasta dentro de la casa, ¿o no? Podés enfermarte, pero Dios le dice a todos los séquitos de abajo, a él no lo vas a tocar, porque hay una legalidad. La gente de templo no lo comprende, porque no lo ejercita, pero cuando hay gente de iglesia, ejercita lo que Dios dice, y se convierte en una persona legal. Póngase de pie en esta mañana. En el nombre de Jesús. Los músicos me acompañan. Los salmistas también, por favor. Aleluya. Adoramos a Dios. Te adoramos. Cuando nosotros vivimos hoy en día como hijos de Dios y tenemos el rol de hijo, nos damos cuenta de algo muy importante. Escúcheme bien, por favor. Vamos a adorar a Dios.
lo de Cristo. Escuche bien, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que hizo Cristo en la cruz no fue un acto heroico. Hay muchas canciones que dicen: Cristo es mi héroe, Cristo es el Superman, Cristo es heroico. No, Cristo no hizo ningún acto heroico. Lo que hizo Cristo en la cruz fue por amor y obediencia, para restablecer el orden en la tierra. Lo que hizo Cristo no fue wow, no, y no lo hizo nadie más tampoco. Pero lo que hizo Cristo fue un acto no de heroísmo, fue un acto de amor y fue un acto de obediencia. Diga conmigo, un acto de amor y un acto de obediencia. ¿Para qué? Para restablecer un orden en la tierra. Y cuando yo hablo de tierra, estoy hablando de tu familia, de mi familia, de traer claridad y traer certidumbre de vida. Pero como decía la pastora Karina al abrir esta reunión, qué lindo es vivir la vida en Cristo. Hay muchos metejones que por ahí se nos meten en la cabeza, muchas cosas que van y vienen, pero cuando empezamos a tener claridad, es linda vivir la vida en Cristo. A los que recién son nacidos en esta casa, es lindo vivir la vida en Cristo. Los que ya tienen tiempo de estar en esta casa, yo los invito una vez más de vivir la vida en Cristo. No solamente vivir un día en la vida de un templo, de compartir, de encariñarnos, de saludar a alguien, pero sino comprender que nuestra vida más importante es con Cristo allá afuera. Porque lo que Cristo hizo es restablecer lo que el hombre había torcido y había contaminado. Dios, cuando te trae a un lugar como este, es para descontaminarte, es para sanarte, es para aliviar, es para curar tus heridas. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que por su llaga nosotros hemos sido curados. Que hay una dimensión que estorbaba tu vida, se rompió por el poder de la sangre de Jesucristo. Ese es un orden. Pero eso no lo tenemos que vivir únicamente dentro de un templo, sino que también lo tenemos que vivir en nuestras casas, en nuestra vida. Adoramos al Señor en esta mañana. Cierren sus ojos.